Mismo acá, fíjense, se está mencionando, en rojo están las eucariotas, todas estas. En verde estarían las archeas. Y en azul serían todo lo que son el dominio bacterias, ¿no? Entonces están ahí los tres dominios. Hola, yo soy. Quiero comentarles que han habido, se podrían decir, diferentes visiones con respecto a lo que estamos hablando, ¿ya? Estamos viendo que hay un ancestro en común de todos los eucariotas, que hay un ancestro común entre eucariotas y archeas. Sabemos que Lucas significa último, universal, común ancestro, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo las bacterias, pero miren lo interesante aquí, se va a ir a hacer una primera clasificación entre bacterias y archeas, y miren, de las archeas recién saldrían las eucariotas, ¿no? Entonces, justamente en 1998, este investigador duda de que del estatus de las arqueas, y dice: las archeas deberían no tener un dominio propiamente dicho, deberían estar dentro de las bacterias, dice, ¿no? Y miren, aquí dice procariota, aquí están la bacteria, las archeas. Obviamente aquí parece que estuviera dividido, pero sin embargo, si ustedes se fijan y hacen el recorrido de estas flechas, vamos a llegar a una conclusión diferente, que las eucariotas tienen un anclaje o son derivadas, en otras palabras, ya sea de las archeas o de las bacterias. Y esto ha ido a tener, miren entonces las versiones. Este es el resumen que, digamos, a mí me gustaría que lo analicemos, porque este es el resumen final en base al cual podemos llegar a una conclusión definitiva. Según Woese, esta es la versión 1, en 1977, la hipótesis sobre los tres dominios, ¿no es cierto? Todos venimos de un ancestro en común y hay el dominio eucaria, el dominio bacteria y el dominio archea. Este otro autor en 1984 propone lo que les he mostrado ahorita, que deberían haber dos dominios y que del dominio archea va a surgir, va a haber entonces el origen de las eucariotas. Hay otra versión en 1987 y es una hipótesis en la cual dicen todos venimos de las bacterias, ya sean archeas o eucariotas, ¿no es cierto? Otra vuelta en 1990, vuelve Woese y vuelve a hacer énfasis en sus dominios. Pero y aquí están los tres dominios, ¿no? Entonces ya hay un desequilibrio acá, porque estuvieran ustedes analizando que las archeas tienen más de eucariotas que las propias bacterias. Y finalmente, en 2004, dicen que todo esto proviene de un ancestro. Más o menos volvemos a esto, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí no habrían diferencias en cuanto a qué, a sus árboles filogenéticos, sino que todos los genes aquí estarían como que mezclados. ¿Y qué pasa en 2018? En el 2018, estamos hablando de cuántos años atrás, de casi 5 años atrás, que es, digamos, la última versión que se nos ha presentado. En el árbol filogenético, que está actualizado, se observa nomás que las eucariotas están subclavados al interior de las archeas. Entonces, fíjense, el último universal común ancestro tiene el dominio bacteria, ahí ven el dominio bacteria, pero fíjense, de las archeas está emergiendo las eucariotas. Y esta es la última versión, chicos, el 2018.
Entonces, nos quedamos con esta versión que, digamos, es la que más actualizada está, ¿ya? Esta es la versión, la última versión. Hemos visto, en base a qué hacen todo esto, a una secuenciación que se observa, ¿no es cierto?, en la parte pequeñita del ribosoma, que es el RNA ribosomal 16S, ¿no es cierto?, que se encuentra en la subunidad pequeña de los ribosomas y básicamente de las bacterias, ¿no es cierto? Por eso también aquí hablamos de que estamos viendo el árbol filogenético procariota, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que nuestro ancestro en común es procariota. Por eso le están dando tanto importancia a las bacterias y a las archeas. Las eucarias vendrían a ser un apéndice, como dice aquí, un subclavo al interior de las archeas, ¿ya? Y esto se ha logrado ver, se han hecho secuenciaciones, ¿no?, de donde se encuentra el ARN ribosomal 16S en la subunidad pequeña del ribosoma, y se ha visto que hay en el ADN el gen de ese RNA ribosomal 16S, ¿ya? Entonces nos quedamos con ese concepto de que en la subunidad pequeña está este ARN ribosomal 16S, que en el fondo de las cosas es el marcador evolutivo, ¿ya? Dentro de las archeas, ¿no? Esa sería la conclusión final hasta el 2018. Ahora vamos a empezar a ver quién descubrió los microorganismos, pues, porque hasta ahora hemos hablado de qué es un microorganismo, cuál es el origen de la vida, cuáles son los dominios, cuál es la clasificación de los seres vivos. Pero quién descubrió en sí los microorganismos, y aquí está este señor, Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek tiene un escuchan el audio, por favor, que puedan escuchar, ¿ya? Súbale más, doctora. A menudo se dice de las principales figuras de la historia de la medicina que... ¿Hasta ahí escuchan? Se escucha. Un poquito más, doctora, un poquito más. Ya, no tengo más retorno. Miren, he puesto lo máximo y aquí lo máximo, ¿ya? hicieron sus descubrimientos a hombros de gigantes. Historia de la medicina que hicieron sus descubrimientos. A ver, escucha. A menudo se dice de las principales figuras de la historia de la medicina que hicieron sus descubrimientos a hombros de gigantes. Estudiaron en grandes instituciones, aprendieron de grandes mentes y se basaron en las visiones y observaciones de aquellos que les precedieron. Anton van Leeuwenhoek fue una clara excepción. Sin haber estudiado jamás medicina o ciencia alguna, hizo extraordinarios descubrimientos usando únicamente sus ojos, su imaginación y un diminuto microscopio hecho a mano. Lo más interesante de van Leeuwenhoek es que era pañero. Tenía una pintoresca tienda de telas. También era conserje municipal. Y se interesó en construir microscopios. Anton van Leeuwenhoek nació y creció en la pequeña ciudad holandesa de Delft en la segunda mitad del siglo XVII. A la edad de 30 años empezó a pulir lentes y hacer microscopios rudimentarios por diversión. Mucha gente cree que van Leeuwenhoek inventó el microscopio.
Pero en realidad, Zacharias Jensen fue el primero en describir los principios del microscopio en 1590. De hecho, unos 50 años antes de Van Leeuwenhoek, la gente ya miraba a través de microscopios. La gran diferencia es que los solían utilizar para mirar cosas que podían ver a simple vista con sus propios ojos, pero más claramente. Lo que hizo Leeuwenhoek fue mucho más notable. Empezó puliendo lentes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eso forma parte de su ser profundo, es algo que no podemos explicar. Y luego tuvo la idea de utilizarlas para mirar algo que nunca nadie había visto. Si pudiera establecerse algún principio sobre cómo hacer un descubrimiento científico, uno sería utilizar un nuevo instrumento para mirar donde no se ha hecho antes. Y esto fue lo que hizo Leeuwenhoek, y lo que descubrió fue sorprendente. Decidió observar alguna gota de agua estancada durante varios días y quedó completamente asombrado. Vio pequeños animales que se movían de un lado para otro. Quedó totalmente sorprendido. Observó el semen, la tierra del estanque y encontró e identificó muchos tipos diferentes de organismos. Observó su propia sangre y vio por primera vez los glóbulos rojos. Además, miró su semen y vio aquellas extrañas criaturas contoneantes, como las describió. Como un investigador nato, documentó meticulosamente todo lo que descubrió. Y alrededor de 1670 comenzó a escribir cartas a la Real Sociedad de Londres, describiendo su trabajo. Una de ellas comenzaba: he descubierto pequeñas criaturas en agua de lluvia estancada durante unos días en una tina nueva pintada de azul. Continuaba describiendo todas las increíbles cosas que había observado con sus lentes. En la Real Sociedad no fueron nada receptivos. Los científicos profesionales siempre son despectivos con aquellas personas a las que consideran entrometidas. Y en la época de Leeuwenhoek no era muy diferente a hoy. Era un vendedor de telas holandés, desconocido para la reputada gente de Londres. ¿Qué iban a pensar ellos? Los miembros de la Real Sociedad reaccionaron de forma hostil escribiendo: aquí tenemos la carta de un inculto pañero holandés a quien no conocemos, en la que afirma haber descubierto miles de animales en una diminuta gota de agua de lluvia. Debe enviarnos la comprobación de estos resultados por otros en quienes podamos confiar. Todas las personalidades de la ciudad fueron a mirar a través del microscopio, incluidos los clérigos. Todos escribieron a la Real Sociedad, confirmando que era cierto. Cuando mostró a sus invitados el vinagre al microscopio, algunos de ellos encontraron el espectáculo tan repugnante que juraron no volver a tomarlo jamás. Leeuwenhoek escribiría más tarde: debería contar a esa gente que hay más animales viviendo en la suciedad de los dientes de un hombre que hombres en todo el reino. A pesar incluso de encontrar repulsivos los descubrimientos de Leeuwenhoek, todos querían echar un vistazo al mundo que se escondía bajo su microscopio. Toda la realeza europea visitó su tienda para mirar a través de su microscopio y ver el mundo invisible. Incluso la reina María de Inglaterra acudió a su establecimiento para hacerlo. Finalmente, después de enviar decenas de cartas a la Real Sociedad, Robert Hooke, el propio microscopista de la Real Sociedad, confirmó los hallazgos de Leeuwenhoek. La augusta corporación que originalmente lo había rechazado, lo aceptó como uno de los suyos. Fue el único pañero y conserje municipal que llegó a convertirse en miembro de la Real Sociedad de Londres. Sin embargo, pasarían 200 años hasta que Robert Koch demostrase la teoría del germen, y el hecho de que la humanidad comprendiese la importancia de los organismos que Leeuwenhoek vio a través de su microscopio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este señor que no tenía ningún conocimiento con respecto y un estudioso, no era investigador,
él es el que descubre los microorganismos, chicos, ¿no? Y han escuchado, tuvieron que pasar 200 años para que se hable sobre la teoría del germen. Y aquí les voy a mostrar cómo era su microscopio, cuál era el microscopio que Leeuwenhoek había diseñado. Fíjense, era bastante simple, que constaba de dos, se podría decir, fíjense, este es el que más se acerca, ¿no es cierto? Así como tienen este soporte de un metal que es como una lámina, y aquí está el lente, aquí estaban los vidrios convexos a través del cual miraban los microscopios, o digo, los microorganismos, ¿no? Miren, ahí está justo Leeuwenhoek, miraba, y ¿dónde ponía la gota? La muestra la ponía en esta puntita, ¿no? Es el soporte de la muestra. Y esto permitía este tornillo para acercar o alejar el enfoque de este microscopio, ¿no? Entonces, ese fue el microscopio que utilizó Leeuwenhoek para descubrir el mundo oculto de los microorganismos. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí se puede observar claramente, y esto es lo que registraba en lo que él veía. Entonces, esto ya hemos visto. Y ahí está, en 1590, fue este señor Zacharias Janssen quien descubre el microscopio, ¿no? Después, fíjense, esto fue mejorando. Los microscopios a través de la historia han ido mejorando, han ido teniendo cada vez más resolución. Aquí está el microscopio, por eso dice, ¿no?, en la historia que no fue Anton van Leeuwenhoek el descubridor de los microorganismos, sino Zacharias Janssen. ¿Cuál era la diferencia? Que ellos observaban cosas que se podían ver a simple vista, ¿no? Ahí está Anton van Leeuwenhoek. Bueno, chicos, para terminar esta parte de los seres vivos, hemos visto que existen 5 reinos, los 5 reinos de los seres vivos. Aquí tenemos el reino Plantae, el reino Fungi, el reino Animalia y el reino Protista y el reino Procariota. Entonces, ¿qué les hemos dicho esta mañana o durante todas las clases? Que no vamos a estudiar ninguno de estos reinos. Nos vamos a quedar con los que son, ¿cómo se dice? Los que van a ir a estar dentro del contexto de lo que es la microbiología. En el reino Fungi, entonces, vamos a ver los mohos, que son este tipo de hongos, pero hemos visto los unicelulares, son las levaduras, ¿ya? Estos son los que nos interesan a nosotros, estudiar a las cándidas. Las setas no. Ahora, inclusive estos mohos a nosotros no nos interesan tanto, aunque ha habido el hongo negro, ¿no?, que ha estado causando problemas de salud en personas que han tenido o tienen un sistema inmune debilitado, ¿ya? Después hemos visto que otro de los reinos que vamos a estudiar es el reino protista, y en el reino protista nos hemos quedado básicamente con 2 grupos. ¿Cuáles son? Las algas y los protozoos. Los protozoos, que en este caso van a ser los protozoos unicelulares, que son los que nos interesan. Estos, los pluricelulares no nos interesan, chicos, ¿no? Ahora, en el reino procariota vamos a estudiar a todas las bacterias, en las cuales vamos a mencionar a las eubacterias, las cianobacterias, y en muchos textos que ustedes van a visualizar están las arqueobacterias, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar durante todo el año. Esto no, esto sí, pero ya sabemos desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Los 3 reinos son con los cuales nos quedamos. Hemos visto, ¿no es cierto?, aquí el reino animal, el reino plantae, el reino fungi, el reino de las bacterias y el reino protista. Miren, seguimos hablando de lo mismo. Los protozoos, que son los unicelulares, y las algas. ¿Por qué no están los virus dentro de uno de los reinos? Hemos dicho por qué. Porque son acelulares o subcelulares, vale decir que carecen de la maquinaria biológica elemental.
Todos estos están formados por células. La unidad básica de vida es una célula. Un virus, al carecer de la maquinaria biológica elemental, entonces no se debe considerar un ser vivo, porque carece de la maquinaria biológica elemental, por lo tanto no realiza las tres funciones vitales que hacen los seres vivos, que es nutrirse, generar su propia energía y reproducirse, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos con estos, como ya les he mencionado, con estos tres reinos. Estos sí vamos a estudiar nosotros. Empezaremos entonces describiendo un poquito de lo que es el reino fungi, ¿ya? Es decir, el reino de los hongos. Ahora, qué enfoque vamos a darle? El enfoque microbiológico. Lo que estamos observando en imágenes, por lo tanto, son hongos microscópicos, ¿ya? ¿Cuál es la característica de estos hongos? Primero, son microorganismos carentes de clorofila. No tienen clorofila. Entonces, su metabolismo obtenedor de energía puede darse gracias a la fermentación. Básicamente son fermentadores, ¿ya? Pueden existir los hongos unicelulares como los pluricelulares. Los hongos unicelulares que ustedes están viendo acá, y es, digamos, el que más vamos a estudiar, estas son las famosas cándidas. Y ustedes dirán, pero aquí parece que estuvieran, no sé, con un aspecto de globo o algo así, pero es que en este momento esta cándida se está dividiendo. La forma de división de una cándida es por gemación. Miren, aquí está la cándida gemante, ¿sí? Está ahí gemándose. Entonces, la forma de división de las levaduras es la gemación. ¿Y las levaduras qué son? ¿Unicelulares o pluricelulares? Unicelulares. Ahora, fíjense acá. Este hongo, si ustedes son bastante observadores, aquí va a ver, miren, aquí hay una célula que prácticamente se ha fusionado a esta otra célula. Yo les he dicho que conservan la individualidad, pero en este caso de los hongos, estos hongos tienen una estructura coenocítica y es algo que tienen que conocer desde ahora. ¿Alguien lo ha dejado su micrófono encendido, por favor? Ya. Aquí lo que vemos, hay una célula, esta sería otra célula, esta otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Entonces, ¿qué tipo de hongo sería este? ¿Unicelular o pluricelular? Pluricelular. Pluricelular. Pero tiene una estructura coenocítica, coenocítica o cenocítica, coenocítica o cenocítica. ¿Qué quiere decir eso? Que al fusionarse estas células, miren, aquí se va a ver con más detalle, aquí. Miren, ¿qué ocurre con estos hongos? Acá. Estos hongos, y esto es ya más o menos generalidades. Aquí yo tengo una célula, aquí tengo otra célula, pero obsérvese detenidamente que la membrana y parte de la pared, porque les he dicho que los hongos sí tienen pared celular, miren, tiene una perforación. Entre esta célula y esta otra célula existe una perforación, un tabique perforado. El tabique perforado permite que fluya el citoplasma de esta célula con esta otra, con esta otra, con esta, y es por eso que lo que observamos aquí es una célula multinucleada. ¿Por qué es multinucleada? ¿Porque esta célula tiene muchos núcleos? No, es que al pasar el citoplasma de esta célula a esta otra célula, en algunas vamos a observar evidentemente que no hay núcleos, pero en otras podemos observar hasta 3 núcleos, como están viendo acá, o 2 núcleos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que esta estructura que yo estoy describiendo se acomoda a lo que se denomina estructura coenocítica. ¿Qué había sido entonces una estructura coenocítica, chicos? Que tiene una No es ruptura más fuerte, fuerte, mi amor. que tiene una ruptura entre medio, el que permite lo que fluye el citoplasma.
el citoplasma continuo. Entonces, si yo quisiera que ustedes emitan un concepto sobre lo que es la estructura coenocítica, yo les diría lo siguiente. La estructura coenocítica no es más que una masa multinucleada de citoplasma continuo, porque es una masa. Y miren aquí peor, porque aquí ya no se ven estos septos, ya no hay. Entonces aquí esto es una estructura coenocítica. ¿Qué es una estructura coenocítica? Es una masa multinucleada ¿de qué? De citoplasma Continuo. continuo. Eso, esta es una característica de los hongos, ¿ya? Esta es una característica de los hongos multicelulares microscópicos. Ahora, ¿qué más observamos? Porque ustedes tienen que observar claramente. Un hongo empieza a observar, en un hongo se observa esto, son ramificaciones, miren, como si fuesen ramitas. Entonces, cuando nosotros vemos esos aspectos, yo les muestro aquí más a detalle, porque estos hongos se llaman hongos filamentosos. Y estas ramificaciones que ustedes están viendo acá, estos hongos, crecen con filamentos llamados hifas. Estos se ramifican abundantemente constituyendo un cuerpo del hongo llamado micelio. Entonces, ¿qué son las hifas y qué son los micelios? En el fondo de las cosas, estos vendrían a ser los micelios, porque dice que esta es la hifa, ahí está. Esta partecita central es la hifa. ¿Y de la hifa qué salen? Estas ramificaciones. ¿Qué se llaman estas ramificaciones? Micelio. Micelios. Entonces, estos hongos a nosotros nos interesan mucho, chicos. Cuando nosotros vemos una micosis, por decir así, aquí voy a mostrar casos clínicos. Este hongo, ¿ustedes cómo lo ven? Una levadura. Cuando está en estado saprofítico, cuando está en nuestras bocas sanas, el hongo está en esta forma. Ahorita todos ustedes tienen este hongo. No hay ninguno que no tenga. Porque este hongo habita de forma natural, habitual, normal, en todas nuestras partes húmedas. Este hongo es un hongo unicelular que es la Candida albicans, pero este hongo puede ir a transformarse y causar estas enfermedades conocidas como en los bebecitos, porque se parece a la flor del algodón, se llama muguet, ¿ya? Este es el muguet famoso. Personas que tienen una inmunidad muy baja, también, miren, esta es una persona ya adulta y tiene, miren, estos hongos. A estas enfermedades se llaman, o sea, son las cándidas. Este hongo, de tener una forma oval, luego se transforma y crece a manera de estas prolongaciones. ¿Ya? Estas prolongaciones. Doctora. Fuerte. ¿Qué me dices, Disculpe, mi amor? una pregunta. Entonces, si una persona está con la inmunidad baja, como usted dice, tiene una enfermedad de base, ¿es más probable que le aparezca ese hongo? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, los diabéticos pueden tener candidiasis orales. Personas que tienen enfermedades debilitantes, inmunosuprimidas, enfermedades de base como pacientes con VIH, SIDA, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, pueden desarrollar. Las mujeres podemos desarrollar micosis vaginales cuando estamos muy inmunodeprimidas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en la ropa interior aparece así una especie de muguet, o sea, una cosita blanca. Y eso es normal, les diré, no es para que se asusten las chicas. ¿Qué ha pasado para que ocurra eso? Las defensas están por estrés, por cambios hormonales, a veces por utilizar ropa muy apretada, pueden hacer que estos hongos proliferen.
Entonces, chicos, estos hongos los vamos a estudiar, los tenemos que estudiar. Vale decir que estamos haciendo un análisis muy importante. Hemos visto que los hongos pueden ser unicelulares, pero también multicelulares. Los unicelulares se denominan levaduras y tienen este aspecto oval. Se dividen, ¿por qué? Por gemación. Ahora, los multicelulares o pluricelulares crecen formando filamentos ramificados. ¿No es cierto? Aquí, estos filamentos tan grandes y ramificados se denominan micelios, ¿no es cierto? Eso hemos visto, los micelios son las ramificaciones. Y cuando el hongo también crecen formando hifas y micelios. Ahorita vamos a volver a detallar para que no se me pierdan. Pero cuando están así como ramitas, ya tienen que ustedes entender que son pluricelulares, ¿ya? Tienen una organización que se llama estructura coenocítica. ¿Qué hemos dicho que es la estructura coenocítica? Masa multinucleada de núcleos citoplasma. Ya, de masa multinucleada de citoplasma continuo, porque el citoplasma fluye de esta célula a esta otra y así como si fuera la sangre, fluye, es continuo, es como si esto fuese un vaso sanguíneo, pero este vaso sanguíneo ha sido formado por múltiples células. Y estos se reproducen, miren, estos puntitos que ustedes están viendo aquí en la parte final son esporas micóticas. Estas esporitas se sueltan de aquí del hongo y proliferan y generan un nuevo hongo. Estas otras, por el contrario, las formas unicelulares se dividen por gemación, las pluricelulares por esporas. ¿Qué importancia tienen? Para nosotros como odontólogos, mucha importancia, principalmente el género Candida albicans, ¿no es cierto? Ahora, existen en la naturaleza los hongos que son saprofíticos, que no nos hacen daño, y los hongos patógenos, perdón un momentito, es que todavía no saben que yo estoy volviendo a clases, un momentito por favor, van a disculpar. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que la importancia de los hongos radica justamente en su accionar en la naturaleza. Si yo les digo cómo son los hongos en relación a la naturaleza no solamente es lo que nos rodea, los árboles, las plantitas. La naturaleza de un hongo puede ser también nuestro cuerpo porque está ahí. ¿Y cómo actúa sobre nuestro cuerpo el hongo? ¿O cómo puede actuar cuando el ser humano utiliza a estos hongos con otros fines? Entonces, según la naturaleza, según su accionar en la naturaleza, los hongos pueden ser saprofíticos, que no hacen daño. Hay hongos de utilidad industrial. Ahorita vamos a ver qué industrias mueven los hongos. Y hay los parásitos oportunistas, que son las cándidas. Se denominan parásitos no porque sean parásitos, por favor, es que hay que saber diferenciar. Yo sé que ustedes están aprendiendo microbiología en este momento, pero se dice parásito aquel microorganismo que vive a expensas de otro organismo. Entonces, los parásitos como parásitos propiamente dichos sí son un grupo de microorganismos que también los vamos a ver hoy día. Pero los hongos también se los considera parásitos, pero en el sentido de ¿qué? De su relación con nosotros. Si este hongo se relaciona con nosotros y dice dando, yo te ayudo, tú me ayudas, está viviendo en un estado de simbiosis. Podemos hablar de simbiosis, mutualismo, que son términos que ustedes ya han aprendido en el colegio.
Pero si el hongo que vive conmigo me está empezando a hacer daño, ese ya es un parásito, porque se está aprovechando de mi cuerpo, de mi organismo. Y hay los parásitos que son los dañinos por sí, se denominan patógenos, y los que son los oportunistas. Estos hongos son oportunistas. Ahorita ustedes no están enfermos. ¿Cómo puede darse entonces la oportunidad para que este hongo cause daño? La oportunidad es que ustedes estén inmunodeprimidos. Esa es la oportunidad que aprovecha este hongo para causar daño. O como vamos a ver más adelante, estos hongos también pueden coadyuvar en el proceso carioso. No solo las bacterias causan caries, sino también estos hongos, justo la cándida. ¿Cuál ha sido la oportunidad para que este hongo prolifere? Que consuman mucho dulce, mucho azúcar. Estos son fermentadores. Entonces ahí se ha convertido en un microorganismo oportunista, un parásito oportunista. Está esperando la oportunidad de que el individuo esté inmunosuprimido o de que se le dé substratos que le permitan llevar a cabo su metabolismo fermentador. Y los patógenos que les he dicho. A nosotros como odontólogos no nos interesa tanto estudiar a los saprofíticos y a los de utilidad industrial. Tenemos que conocer a los que nos hacen daño. Entonces vamos a focalizarnos en los patógenos o en los patógenos oportunistas o los parásitos oportunistas. Bueno, hay una clasificación de los hongos que pertenecen al reino Zygom. Ahorita vamos a pasar para que ustedes no estén. Aquí está la clasificación, los grupos más representativos del reino fungi. Estamos hablando de los deuteromicetos, los zigomicetos, los ascomicetos, los basidiomicetos o basiomicetes, como dicen aquí. Empero, no vamos a estudiar todo esto. Por ejemplo, yo ya les he adelantado, ¿qué estudia la microbiología? Estudia seres de tamaño microscópico. Por ejemplo, estas setas no las vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque si bien pueden ser patógenas y todo, pero son macroscópicos. No nos interesan tanto. ¿Cuáles son los microorganismos que sí nos vamos a tener que estudiar? A los hongos microscópicos, ¿ya? Pero sin embargo, ustedes ya saben que los hongos a su vez se dividen en estos grupos que son en número de 4, ¿ya? Ahora, si yo les hablo, estos son los grupos de microorganismos, pero si yo les digo, háganme una clasificación tomando en consideración el número de células, entonces ustedes me van a decir, los hongos unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares corresponden entonces a las levaduras. ¿Qué forma tienen? Una forma ovalada. Estas levaduras nos ayudan en la descomposición de materia orgánica. El diente es materia orgánica. Claro, el esmalte es materia inorgánica. Pero cuando ya se destruye el esmalte y entramos a dentina, ellos entran en acción. Entonces destruyen sustancias orgánicas, descomponen materia orgánica. Y su proceso metabólico siempre es la fermentación. Dentro de los hongos pluricelulares, por si acaso hemos dicho, no forman tejidos. Estos tampoco forman tejidos. Miren, están agrupados, pero jamás, never in the life, no forman tejidos. Aunque tengan estructura coenocítica, no forman tejido. ¿Ya? Los hongos pluricelulares no forman tejidos, Pueden ser filamentosos, microscópicos, como estamos viendo acá, pero también hay los hongos que van a ir a formar estos famosos hongos llamados setas. Los hongos filamentosos, a su vez, pueden adquirir tamaños tan grandes que podemos observarlos a simple vista y por eso se los denomina mohos. En la superficie del pan nosotros vemos estas hifas y estos micelios. Ahí está, sus hifas crecen sobre la materia orgánica en descomposición. Y miren esto, ustedes tal vez han visto eso alguna vez en su casa, en el pan, en la pizza guardada, qué sé yo.
Y estos otros son los famosos hongos que son pluricelulares, pero son de tamaño macroscópico. Ahora, los hongos filamentosos, que son estos, los hongos filamentosos, estos microscópicos, como les decía, muchos hongos crecen como filamentos llamados hifas, que tienen una longitud de 5 a 10 micrómetros de diámetro. Estos se ramifican abundantemente constituyendo el cuerpo del hongo, el micelio, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos lo que estamos hablando. Estamos hablando, aquí ustedes fíjense, esa es la estructura de los hongos filamentosos. Las hifas o filamentos, estas son las hifas o filamentos. Las existen las no tabicadas y las tabicadas. ¿Cuál de estos hongos es más riesgoso para la salud, que pone inclusive en riesgo nuestra vida cuando tenemos estas micosis? Estas, las no tabicadas. Cuando en una muestra se ve, o sea, vamos a ver en casos clínicos en los cuales ustedes, ya les he dicho, van a salir estremecidos porque son casos clínicos muy impactantes. Y si se hace un frotis y se observa que es una hifa filamentosa no tabicada, el hongo tiene, inclusive el pronóstico es desfavorable para ese paciente. Los que no son, o sea, los que sí pueden recuperarse son las hifas tabicadas, ¿ya? Entonces, estos son los famosos hongos filamentosos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Estas, por ejemplo, estos hongos, ¿los vamos a estudiar en detenimiento, sí o no? No. Pero miren lo interesante, ¿no? Aquí se observa lo que es básico. Miren, son pluricelulares. Ahí están las hifas que crecen así a manera de filamentos y estas ramificaciones que se llaman los famosos micelios. Pero fíjense, esta es una célula, esta es otra célula. Están siendo pluricelulares, pero no forman tejido. Sí van así como venas, arterias, todo, pero no están formando un tejido como tal. Y esta partecita que ven aquí, estas cositas son también esporas que se liberan y estas germinan y van a dar lugar a un nuevo honguito. Ya se nutren por absorción porque estos parece que fueran raíces, pero en el fondo es la estructura del hongo. Ahora miren, ahí están las setas. Cuando vean estos son los famosos champiñones. Estos sí tienen una reproducción sexual. Hay un gameto masculino y uno femenino. Ahí está, miren de qué colores. Ahí están los gametos masculino, femenino. Miren, se fusionan y dan origen a un nuevo ser, a un nuevo hongo. Pero no vamos a estudiar más que este día porque estos hongos no nos interesan. Estos sí nos interesan y mucho, ¿ya? Ok. Ahí está la estructura coenocítica. Miren, este solo tiene un núcleo, pero aquí hay dos núcleos. Esa es la famosa estructura coenocítica, ¿no? Ahí están las hifas y las ramificaciones que serían los micelios, ¿no? Ahí está el septo. Esto es la estructura coenocítica que también se observa en los hongos filamentosos. Esta es una célula, pero aquí hay un septo que permite que fluya el citoplasma de esta célula a esta otra célula. Por eso la estructura coenocítica se dice que es una masa multinucleada de citoplasma continuo. Y fíjense, los hongos siempre son eucarióticos. Estos son los que nos interesan. Esta es la hermosa Candida albicans. Digo hermosa porque la imagen es hermosa. Nos causa mucho dolor de cabeza. Por favor, el que está con el micrófono encendido. ¿En qué momento le han sacado foto a esta Cándida? ¿En qué momento? En su de su reproducción.
Muy bien, en su división celular. Normalmente la cándida está así, es una forma, miren, ovoidea, miren, aquí no se está reproduciendo, pero aquí ya le está saliendo esto, ¿no es cierto? Por gemación. Es una cándida gemante. Mientras conserve esta forma oval, esta cándida no es patógena. Cuando la cándida cambia de forma y se vuelve así filamentosa, aquí sí tenemos que parar las orejas. ¿Por qué? Porque está cambiando de forma, de ser ovoidea a ser filamentosa. Y este cambio de morfología es indicativo de su agresión. Se vuelven agresivas las cándidas y nos causan enfermedad, ¿ya? ¿Qué enfermedades nos pueden causar? Miren, se convierten en patógenos oportunistas. Ya les he dicho, los bebecitos por defecto siempre van a tener una tendencia a tener candidiasis oral. ¿Por qué? Porque son individuos que no están dotados de inmunidad. Los ancianitos lo propio. Esta es otra forma de candidiasis. Esta es una candidiasis eritematosa por prótesis. Pero miren, es cándida, pero su forma no siempre es como muget, no siempre como como el algodón, no siempre blanca, no siempre así pastosita. Se puede presentar como un lecho sangrante rojizo y es cándida. ¿Va a estar en esta forma o va a estar en forma filamentosa la cándida, chicos? Fuerte. Filamentosa, doctor. Filamentosa, ¿no es cierto? Aquí van a estar sus micelios. Estos serían los micelios. Ahí está su hifa y de aquí salen los micelios y aquí se ve de esa manera. De ser microscópica logramos verla porque hay tanto hongo aquí que se ve. ¿Ya? Y miren, se puede presentar también de esta manera, o el famoso pie de atleta. Y también, como les he dicho, si ya se ha logrado descalcificar el esmalte, las cándidas se pueden meter en dentina y coadyuvar con el proceso carioso. Ahora, las cándidas también son de importancia industrial, no las cándidas, perdón, las levaduras, que son los hongos unicelulares. Por eso se conoce levadura, ¿no es cierto? Cuando se fermenta el pan para que la masa se vaya a inflar, se pone levadura y su nombre lo dice todo. Levadura, ¿qué es esto? Son hongos. Son hongos que se ponen a la masa con la leche y todo. Los hongos fermentan la leche y sus derivados son el queso, el yogur, la mantequilla, ¿no? ¿Qué está pasando con el audio? ¿No se escucha bien? Sí, escucho. Se escucha bien, doctor. Escucha, doctora. Ahora miren, las levaduras también son capaces de fermentar la cebada. Si se fermenta la cebada, el producto es en la formación de alcohol. No es que, o sea, la cerveza sí, pero tiene alcohol. El alcohol es producto de la fermentación. Si fuera aquí maíz, también se produce alcohol y el producto puede ser la chicha. Si aquí hay papa, se fermenta y se produce el vodka. Si aquí hay una caña de azúcar, se fermenta y produce limón. Entonces, estos hongos son de importancia industrial. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta del reino fungi? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctora. Una Dime, mi pregunta. amor. Está diciendo que tanto según a la clasificación, si es unicelular o pluricelular, ambos son considerados, o sea que no forman tejidos. No forman tejidos. Los hongos no forman tejidos, mi amor. Y aquí está. Está acá. Pese a que son pluricelulares, pese a que tú ves esto que parecería un tejido o esto un tejido, no forman tejidos, no forman tejidos. Son como filamentos microscópicos denominados hifas que se ramifican y forman micelio, ¿no ve?
Ahora, las hifas también se pueden unir así, formando una maraña, a la cual ya se conoce también como micelio. Ahí está. Esto, por ejemplo, en nuestros hongos macroscópicos, dicen, por eso se pueden confundir entre lo que es una hifa y lo que es el micelio. ¿Por qué? Porque cuando la hifa se ramifica tanto y aparece así como si fueran estas estructuras, ya podrían ser denominados también micelios. O sea, las ramificaciones, como ustedes están viendo aquí, se denominan micelios, ¿sí? Yo estoy grabando, les voy a pasar la grabación, ya. ¿Está entendido eso, chicos? Sí, autorita. Sí, doctora. Sí, doctora. Los hongos unicelulares, ¿cómo se dividen? ¿Por qué proceso? Por formación. Quemación. Muy bien, ¿cómo se denominan también los hongos unicelulares? ¿Cómo se denominan los hongos unicelulares? Levaduras. Levaduras, esto no te olvides. Levaduras. Y los pluricelulares pueden ser los mohos y los que forman setas. ¿Ya? Ahí está. No nos olvidemos de estos aspectos importantes que hemos hablado. Una cándida que cambia su forma nos tiene que asustar, porque al cambiar su forma a filamentosa, ya está diciendo que es indicativo de su agresividad y se está convirtiendo de lo que era una saprofítica, una comensal también se llama, en nuestro cuerpo, que no nos hacía daño, cuando ya cambia de esta su forma a la forma filamentosa, ya nos va a causar enfermedad, nos van a causar micosis o si no, caries dental también. Ok, vamos a entrar a lo que son el reino protista, ¿no es cierto? Que es el otro reino. Hemos dicho que hay 5 reinos, no vamos a estudiar ni el animal ni el plantae, nos quedamos con 3 reinos en microbiología, el reino fungi, el reino protista y el reino bacteria, ¿no es cierto? O procariota. El reino protista pertenece a las células eucariotas, ¿no es cierto? Y al dominio eucaria, porque los dominios son 3, dominio bacteria, dominio archea, dominio eucaria. Pertenecen a este dominio eucaria. Justo les he traído eso, ¿no? Aquí está, perdón. Aquí tenemos en el reino protista, ¿cuáles nos van a interesar? Vamos a estudiar a los parásitos macroscópicos o microscópicos. Los microscópicos. Microscópicos sobre todo, ¿no es cierto? No vamos a estudiar a este reino ni a este reino. Ya hemos estudiado a este, tenemos que estudiar a este, ¿ya? El reino protista es uno de los más variados que hay en el planeta Tierra. O sea, hay una variación impresionante. No nos olvidemos, ven, aquí está. Y este es el famoso reino protista. ¿Cuáles son los protistas? Aquí están estos, las amebas, todos estos son protistas. El reino fungi hemos estudiado, este no vamos a estudiar, los mohos del cieno tal vez sí, y esto sí. Por eso es que hay tanto protista sobre la faz de la Tierra, mucha variabilidad, ¿no? Ok. Entonces, estos son, se los he encerrado, los que vamos a estudiar. Entonces, el reino protista va a ir a pertenecer al dominio eucaria, como ya se han acordado que es el dominio y todo, porque hemos visto ahorita, entonces ya saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Por sus particularidades características, no pueden ser clasificados como plantas y tampoco como hongos o animales, ya sabemos eso. Por eso tiene su propio taxón, su propio reino, ¿no? El reino, ahora miren, por esta razón se dice que es un reino de desecho, al no tener un orden concreto, ¿ya? Sin embargo, esta parte no es necesario que nosotros lo profundicemos. Y hemos visto que en el reino protista hay mucha variabilidad.
Ahora, ¿por qué estamos diciendo que no tiene un taxón propio? Porque muchos investigadores decían son similares a plantas cuando son los protistas fotosintetizantes, similares a los animales cuando hablamos, por ejemplo, de este paramecio, o similares a los hongos cuando hablamos de este tipo de protista, o a las algas. Por eso es que se parecen tanto a los otros reinos, que se ha dicho que no tienen un taxón propio, sino es un taxón de desecho. Lo mismo aquí, pero esto yo ya no voy a profundizar, chicos. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer este análisis tan pormenorizado, ¿ya? Lo que sí vamos a empezar a identificar son los protistas, que son los unicelulares, los pluricelulares, y también vamos a hablar de las algas. Entre los organismos que conforman el reino protista, entonces se pueden encontrar los parásitos unicelulares, por ejemplo, o las algas pluricelulares, por ejemplo. Hemos visto que unos pueden ser autótrofos, heterótrofos, ¿sí? Hay otros que fagocitan, inclusive, aunque ustedes no crean, eso es algo peculiar de los parásitos, ¿ya? Porque fagocitan su alimento, ¿ya? Otros son osmotrófos, ¿qué quiere decir? Que pueden vivir o alimentarse por ósmosis, ¿no? Entonces, estos microorganismos tienen mucha variabilidad. Ahora, es, digamos, necesario que nosotros hablemos de algo característico. Existen, si vamos a hablar, por ejemplo, de las algas, no, todavía de las algas no, entonces vamos a hablar aquí de los parásitos. Algo muy característico de estos protistas, aquí se está hablando de generalidades. Aquí hay algunas algas que de acuerdo al pigmento que producen se han clasificado en diferentes tipos de algas. Por ejemplo, miren de qué color está esta alga. Roja. Roja. Y estas se llaman rodophysias. ¿Estas de qué color están? Verde. No están tan verdes, están medio pardas. Entonces estas son las feofisias. Pero en esta imagen, ¿de qué color ven las algas? Son verdes. Verdes. Entonces estas son las clorofisias. Entonces, como ustedes podrán ver, existen algas de diferente característica. Hay algas rojas, algas pardas, algas verdes. ¿Y por qué será eso? Nada más porque las algas verdes adoptan esto porque están más en la superficie. Entonces, como están más en la superficie y tienen cloroplastos, entonces pueden captar mejor la energía solar. Y ahí está su longitud de onda de la luz, puede ser captada por estas algas y por eso son verdes, ¿ya? Y ahí sabemos que estas algas son autótrofas. Pero también existen, hemos dicho, de acuerdo inclusive a su conveniencia, hay otras algas que pueden ser heterótrofas. Ahora, otra cosa que es importante, así como hemos visto en los hongos, en estos hongos, ¿no es cierto?, están agrupadas las células, en estos hongos están agrupadas las células, pero no forman tejido. Están agrupadas, parecería, pero no forman tejido. Son como canales, ya les he dicho, hagan de cuenta como si fueran vasos sanguíneos, pero no forman tejido. Ustedes dirían, pero los vasos sanguíneos forman parte del tejido conectivo. Sí, pero en el caso de los microorganismos son pluricelulares, pero no forman tejido, ¿ya? Entonces, pueden haber células que se comunican entre sí y estas células pueden cooperar, pero no formar tejidos. Esto está claro, no forman tejidos, ¿ya? Como en el caso de las plantas y los animales. Ahora, hay algunos de estos microorganismos, y en este caso ya no es un microorganismo, sino este es un organismo macroscópico, porque estas células han formado, son pluricelulares y han crecido tanto que se pueden ver a simple vista. Pero hay otros que son microscópicos, hay algas microscópicas también. Estas algas microscópicas pueden ser inmóviles y otras móviles,
O sea, estas serían inmóviles, pero si nosotros aquí vemos que está emitiendo una especie de pie, pseudópodo, podo es pie, entonces esto es como un falso pie, vamos a entender entonces de que pueden existir algas móviles, ¿ya? Hay otros que pueden tener flagelos. Entonces, ahí vamos a ver que hay ya sean algas o también parásitos que son móviles. Entonces, tanto algas como parásitos los pueden haber móviles como también inmóviles, ¿ya? Los protistas pueden clasificarse también en protistas de vida libre. ¿Cuáles son principalmente esos? Los parásitos. Los parásitos por lo general son de vida libre y no forman tejido. ¿Dónde se ubican los parásitos? Por lo general en ambientes húmedos. No sé si han visto el videíto de Anton van Leeuwenhoek, cuando él observó la gotita de agua estancada, había un montón de amebas, ¿no? Y otros microorganismos de vida libre que les encanta vivir en ambientes húmedos. Y también, obviamente, van a estar en relación con el ser humano. Por eso, por ejemplo, una tricomona, una giardia, una ameba, va a ir a estar en relación con nosotros y también va a haber ese ambiente húmedo que puede estar en el intestino, en la vagina, porque son ambientes húmedos, la cavidad bucal. Además, tienen una propiedad de relación con nosotros. Si este microorganismo se beneficia de nosotros y nos causa daño, ¿qué tipo de relación se denomina? Cuando un microorganismo se relaciona con otro, pero se aprovecha del otro causando daño. ¿Parásitos? Bien, parasitismo. Cuando se benefician uno y el otro, yo te ayudo, tú me ayudas, ¿qué se llama eso? Simbiosis. Simbiosis. ¿Y qué es el mutualismo? ¿Qué es el mutualismo? Porque en la simbiosis, evidentemente, hay uno que se beneficia del otro, pero no le causa daño. Esa es una relación. Y en el mutualismo, de ahí viene mutuo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Las bacterias nos ayudan a degradar los substratos cuando comemos. Entonces, ahí es una relación de mutualismo, mutuo. Tanto la bacteria como el ser humano se ayudan ambos. En la simbiosis, uno se beneficia, pero no le causa daño al otro. Y en el parasitismo, uno es el que se aprovecha y le causa daño al otro organismo. Esos tres tipos de relaciones se pueden ver claramente en los parásitos, ¿ya? Y que pertenecen al reino protista. Y hemos dicho que se pueden dividir, los parásitos se pueden dividir sobre todo de una forma asexual o sexual. Esta, por ejemplo, la trichomona se puede ir a dividir en forma, la trichomona y el Trypanosoma cruzi se dividen por fisión binaria de forma asexual. Miren, ahí está una sola célula, entra en división y listo. En cambio, aquí sí se necesita de un gameto masculino y uno femenino y se va a dar, ¿no es cierto?, la reproducción sexual. Entonces hay mucha diversidad de protistas. Sin embargo, hemos visto que se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los protozoos, que serían los parásitos unicelulares, las algas y los mohos. Los protozoos se parecen mucho a los animales y aquí está, hemos dicho, este es el paramecio y se parece a un animal. Las algas, por ser verdes, se parecen a las plantas. Y los mohos se parecen a los hongos porque tienen así una especie de micelio y de hifa. Entonces, fíjense la gran diversidad que hay, ¿no? Entonces, la clasificación de los protistas comienza diferenciando a estos grupos, que serían los protozoos, las algas y los mohos. La diferencia entre ellos es que las algas son autótrofas, ¿no? Las algas son autótrofas
Los protozoos son heterótrofos y se alimentan principalmente de otros microorganismos. Y los parásitos, ya hemos hablado, obviamente, estamos hablando del parasitismo, mutualismo y simbiosis en este grupo de microorganismos. Eso sería con respecto a la diversidad de los protozoos. ¿Ya? Perdón, quería borrar esto. ¿Cuántos vamos a describir en el reino protista? A 3 grandes grupos, como les había adelantado esta mañana. ¿A quiénes? A los protozoos, a las algas y a los mohos. ¿Ya? Los protozoos son parásitos microscópicos parecidos, como hemos visto, a los animales. Las algas a los vegetales por la fotosíntesis y los mohos del cieno o los mohos se parecen a los hongos. Las algas. Las algas pertenecen al dominio Eukarya, ¿no es cierto? Ahora las algas se van a clasificar, miren cuántos tipos de algas hay. Las euglonófitas, las pirofitas, crisofitas, feofitas, clorofitas, rodofitas. También vamos a ver que se pueden describir, como hemos visto aquí, las euglenofitas, está la euglena. Dentro de las criofitas tenemos a estas algas amarillas. Dentro de las feofitas también están estas algas que son pardas. Las clorofitas o cloroficias son las algas verdes y las rodoficias las algas rojas, ¿no? Ahí está, cloroficias, rodoficias, feoficias, ¿no? La que no hay aquí tal vez es esta, ¿no? Pero bueno, no hay patógenos, no se han descrito patógenos humanos. Por lo tanto, ¿para qué vamos a estudiarlas? Pasa, chicos, que normalmente aquí no se describen patógenos humanos, normalmente. Pero, ¿qué ha pasado en la laguna Lalay? En la laguna Lalay, si ustedes saben, hay mucha contaminación fecal. Entonces, la materia fecal es materia orgánica que ayuda a que muchos gérmenes proliferen. Y dentro de esos hay unas algas patógenas que sí han proliferado. Estas algas patógenas han ido a causar la muerte de muchas especies de peces y de aves que anidaban en la laguna Lalay. Es más, se han reportado algunos patógenos humanos. Pero eso no significa que esa condición sea en todo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado este desequilibrio ecológico en la laguna Lalay y en el río Rocha? Es por el quehacer humano. Los seres humanos sus letrinas y todo eso son clandestinas y las desembocan en la laguna Lalay y en el río Rocha. Por eso los olores nauseabundos que existen cuando hay más todavía calor. Fíjense entonces que puede cambiar, puede virar esta condición de saprofítica a una condición patógena solamente por cambiar el microambiente donde se encuentran estos microorganismos, ¿ya? Siempre doy esta tarea todos los años. Quienes se quieran ganar puntos adicionales, busquen en los periódicos qué algas patógenas se han encontrado en la laguna Lalay. Hay reportes en periódicos y todo, busquen, ¿ya? Ahora, las algas sí son fotosintetizantes, eso no nos olvidemos siempre. Y de acuerdo al pigmento que posean, están las algas verdes que se llaman cloroficias, las algas pardas que se llaman feoficias y las algas rojas que se llaman rodoficias, ¿ya? Y estas hacen alusión sobre todo a su movilidad. Miren, hay algunas algas que son móviles, por eso tienen flagelo, y estas son las euglenas, ¿no es cierto? Los dinoflagelados tienen 2 flagelos, ¿sí? 3 flagelos, 1, 2, 3 flagelos. Y estas que no son móviles y tienen formas bien características, ¿no? Los protozoos.
Hablemos un poquito sobre los protozoos porque me interesan. Hemos hablado de generalidades del reino protista, hemos entrado con las algas, pero hablemos de este que es el campo de estudio de la microbiología y vamos a hablar de los protozoos. Los protozoos, conocidos también como protozoarios, son microorganismos unicelulares. Esto es algo muy importante que identifiquemos. Presentan una membrana citoplasmática bastante finita. Pueden existir móviles, pero también existen algunos que son inmóviles, ¿ya? Pero la gran mayoría de los protozoarios son móviles. Existen dos tipos de protozoarios de acuerdo a su accionar en la naturaleza, los saprofíticos o los parásitos patógenos, ¿ya? Este es ¿qué les he dicho que se llama este microorganismo? Si han estado atentos. Un paramecio es este, ¿ya? Un paramecio. Miren cómo tiene aquí no les voy a decir pilis o fimbrias, porque en sus fimbrias tal vez, ¿no? Miren aquí las fimbrias, igual este es un paramecio. Tiene una especie, miren aquí, de un solcito, igual acá, ¿no? Miren, aquí están las analogías que pueden encontrar. Y esta es una ameba, ¿no? Estas son amebas. Muy bien, miren cómo se clasifican los protozoos. Los protozoos, por su movimiento, se pueden clasificar en los que tienen movimiento ameboide, que son las amebas, y tienen estos falsos pies, o sea que se van moviendo por la emisión de este pie, que después sigue reptando, ¿no? Se tiene un movimiento así como de reptación. Después tenemos los flagelados, miren, porque tienen un flagelo. Los que tienen cilios, yo les he dicho hace rato como pilis o fimbrias, ¿no? Pero son cilios. Y los que tienen un movimiento contráctil, así están todos enroscaditos y como saltasen, más o menos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los grupos que nos interesan desde el punto de vista inclusive odontológico? Principalmente los flagelados, ¿no? Entonces, estos flagelados son los que vamos a estudiar. Esta es una yardia. Estas son las yardias, causantes de diarreas. Miren sus flagelos polares, están ahí y se mueven impresionantemente. Después tenemos al Trypanosoma cruzi. Esta es la famosa trichomona, que tiene una especie así como si fuera un búho, no sé, parece que tuviera dos ojos. Y este es la famosa la leishmania, ¿no? Este es el Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Entonces, ¿a qué grupo pertenecen estos? A la clasificación sarcodina. Ahora, perdón, en los sarcodinas están las amebas. Aquí no están las amebas. Estos son los flagelados. Estos son los mastigóspora. Estos pertenecen al grupo mastigóspora. En cambio, la sarcodina, que serían las amebas, que también nos interesan porque hay amebas productoras de enfermedad periodontal, pertenecen al grupo sarcodina. Después, el paramecio que hemos visto aquí al principio pertenece al grupo ciliópora porque presenta cilios. Después tenemos el esporozoa, que tiene esporozoos, los metazoos, que ya son pluricelulares, los helmintos, los artrópodos. Estos no los vamos a estudiar, ¿ya? Nos quedamos con estos grupos, que son los flagelados, los ameboideos, inclusive los ciliata, tal vez no, porque paramecios en odontología no hemos visto, pero sí los otros. Pero voy a volver a hacer énfasis, por si acaso esto es una introducción. Luego empezamos a ver el último reino, y es el reino Procaryotae. En el reino Procaryotae vamos a estudiar básicamente a todo lo que son o se conocen como bacterias, ¿no es cierto? Hemos visto que el comportamiento de una bacteria se da porque es una unidad formadora de colonias, ¿no? Si nosotros vemos a las 12 del mediodía una bacteria y esta encuentra un microambiente adecuado, en 20 minutos, y anótense bien esto, en 20 minutos esta bacteria se divide en dos. El proceso por el cual se divide la bacteria se llama fisión binaria transversal.
¿En qué consiste eso? Que una célula bacteriana primero replica su ácido nucleico de ADN a ADN para que esta nueva célula tenga ADN y esta otra célula el mismo aporte de ADN. Y una vez que se ha replicado el ADN, entonces el primer evento es la replicación de su ADN. Después entra el proceso de división celular llamada fisión binaria transversal. Esto también voy a explicar nuevamente, solamente para que ustedes entiendan este comportamiento que tienen las bacterias en los cortexos. ¿Cada cuánto tiempo se habían sabido dividir las bacterias? Anótense, cada 20 minutos. Miren, aquí está el reloj. 20 minutos, ya hay una generación, ¿no? Aquí está, esta es la generación. Si esta era la bacteria, están teniendo 2 bacterias, una generación. A los 40 minutos, 4. Y así van. Cada 20 minutos van duplicando las generaciones. Vale decir que en un lapso aproximadamente de 7 horas, esta bacteria es capaz de generar 2.097.152 nuevas células. Por eso una bacteria se conoce como una unidad formadora de colonias. ¿Cada cuánto se dividen entonces las bacterias, chicos? 20 minutos. Se llama el proceso de división de la célula bacteriana. Fisión binaria. Fisión Binaria transversal. transversal. No se olviden, siempre díganme las respuestas completas. Fisión binaria transversal. ¿Ya? Ahí está. Ahora, vamos a estudiar qué tipos de bacterias hay. ¿Ya? Grupos de bacterias. Entonces, estamos en el reino procariota. Se estudian básicamente 3 grupos de bacterias. Las cianobacterias, las eubacterias y las arqueobacterias. Las cianobacterias. Estas bacterias se caracterizan por ser bacterias fotosintetizantes. ¿De qué color entonces serán las cianobacterias? ¿Verde? Verde. Uh-huh. ¿Y por qué son bacterias? ¿Por qué son bacterias? Por su pared celular. ¿Por qué se van a la pared? No entiendo. Me voy a poner a llorar. Fuerte. Porque son unidades formadoras de colonias. ¿Por qué son bacterias? Porque son bacterias, porque son procariotas. Ya, porque son procariotas. Les he ido solicitando, repitiendo y hasta rogándoles que lo primero que me tienen que poner como fundamento son bacterias porque son células Celulares. Procariota. Porque son células Procariota. Exacto. La maquinaria biológica elemental. Fotosíntesis. Porque tienen la maquinaria biológica elemental. Por eso son bacterias. Cianobacteria. ¿Por qué son bacterias? Porque son células procariotas. ¿Por qué me están diciendo células protistas? ¿De dónde? Ahorita ya hemos terminado el reino protista. Hemos dicho que nos vamos a quedar con 3 reinos. Hemos estudiado, ¿qué reinos hemos estudiado? Hemos estudiado, hemos empezado con el reino Hongos, bacterias y protista. Hemos empezado con el reino fungi, hemos continuado con el reino protista y ahorita nos estamos entrando al reino procariota, el reino de las bacterias. Entonces, si es una bacteria, por eso aquí dicen, ¿por qué son bacterias? Son sin núcleo, son procariotas, son unicelulares. Y lo primero que me ponen y me mencionan, y yo no sé por qué,
y me pone muy triste a decir de paso, es que me digan por qué tiene pared celular. ¿Eso hace una bacteria? ¿El hecho de tener pared celular hace que una bacteria sea bacteria? No. ¿Qué es la categoría? Y todavía me dicen que son subcelulares o celulares. Creo que tenemos que repasar. Muy bien. Entonces, estamos viendo que la bacteria es bacteria porque es una célula procariota. Hay otras intervenciones que me han dicho porque son fotosintetizantes. ¿Acaso toditas las bacterias son fotosintetizantes? Solo estas. Solo las cianobacterias son fotosintetizantes y lo he puesto en rojo. Sí tienen pared celular de peptidoglicán, sí, y poseen un movimiento llamado deslizamiento. Esas son las características de las cianobacterias. ¿Vamos a estudiar cianobacterias en odontología? No. Las cianobacterias por lo general no hacen daño, están en la naturaleza. Pero como ya les he mencionado, así como las algas, hay cianobacterias que han desarrollado en la laguna Lalay y vivimos en Cochabamba, cerca de la laguna. Entonces, indaguen qué cianobacterias patógenas han desarrollado en la laguna, ¿ya? Ahora, este es el grupo que sí nos interesa. ¿Qué era eubacteria, chicos? Verdadera bacteria. Verdadera. Sí, son las verdaderas bacterias. Eu significa verdadero. Este grupo es el que vamos a detallar durante todo el año a las bacterias verdaderas. ¿Qué características tienen las bacterias verdaderas? Las bacterias verdaderas tienen un sistema único de transferencia genética. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias tienen solo un cromosoma y al tener un solo cromosoma, ¿qué son? Haploide. Fuerte. Haploide. Haploides, muy bien. Haploides, doctora. Son haploides. Las eubacterias pueden transformar la materia orgánica. Por eso también vamos a ver las bacterias productoras de caries. Pueden destruir nuestros tejidos, pueden ir a destruir las cáscaras y todo, ¿no es cierto? Entonces, una característica de las eubacterias es que pueden transformar el material orgánico. Pueden ser comensales, pueden ser saprofíticas como también patógenas. Las eubacterias jamás de la vida son fotosintetizantes. Las únicas bacterias fotosintéticas son las cianobacterias. Pero estas ni siquiera nos interesan. Estas son las que nos interesan. ¿Pueden también tener importancia industrial? Sí, por los procesos de fermentación. O sea que las bacterias, junto con los hongos, pueden mover industrias por su propiedad de ser fermentativas. La gran mayoría de las eubacterias son las que vamos a estudiar ahora. Hay dos grupos particulares de bacterias, inclusive 3 grupos particulares de bacterias que se llaman las clamidias y las rickettsias y las nanobacterias. ¿Por qué son peculiares? ¿En qué se mide una bacteria? ¿Cuál es la unidad de medida de las bacterias? Micra. Gusta porque están recordando todo lo que hemos hablado esta semana en micras. Pero estas que estamos viendo acá, estos 3 grupos de bacterias, no se miden en micras, se miden, aunque ustedes no lo crean, en nanómetros. O sea, son bacterias muy pequeñas. Esa es la peculiaridad de estos 3 grupos de bacterias: clamidias, rickettsias y nanobacterias. ¿Ya? Ahora, las arqueobacterias. ¿Cómo también se conocen a las arqueobacterias, chicos? Disculpe, doctora. ¿Cómo se conocen a las arqueobacterias, chicos? Como microorganismos extremófilos. ¿Por qué se llaman extremófilos? ¿Por qué viven en ambientes extremos? Porque viven en condiciones extremas. Muy bien, todo esto vamos a estudiar este año, sobre todo este grupo. ¿Ya? Miren, aquí les he traído. ¿Qué creen que es esta? A ver, ¿qué imagen creen que es? ¿De qué?
Bacteria, doctorita. Cianobacteria. Sí, de una bacteria, pero ¿qué bacteria? Cianobacteria. Cianobacteria, doctora. Cianobacteria, porque son fotosintetizantes, son verdes y su movimiento, miren, aquí se está moviendo, está porque parece un gusano. El movimiento de estas bacterias es por deslizamiento, ¿ya? ¿Cuáles son las bacterias más pequeñitas que hay? Dos. Miren, una normal, esta es una Escherichia coli. Aquí está la Escherichia coli que mide 6 micras de largo. Ahí está. Ahora, las otras bacterias que son muy chiquititas, que tienen casi el tamaño de los virus, porque los virus se miden en nanómetros, son las clamidias y las rickettsias. ¿En qué se miden las clamidias y las rickettsias? En nanómetros. Por eso son bacterias muy chiquititas y las nanobacterias más que les voy a hablar más adelante. Miren, una clamidia, por lo tanto, es tan chiquitita que se comporta como un virus. ¿Los virus son seres vivos? No. No son. ¿Por qué no son seres vivos? Porque es maquinaria. Carecen de maquinaria biológica elemental. De maquinaria. Muy bien, Porque son carecen de la celulares. maquinaria biológica elemental, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo perpetúan su especie? Porque parasitan a otras células. Porque parasitan a una célula. Mira, esta es nuestra célula, esta es la célula eucariota. Miren, este es nuestro núcleo. Y este parece otro núcleo, pero no es otro núcleo. Este no son más que clamidias o rickettsias que han entrado dentro de nuestra célula y se están dividiendo dentro de nuestra célula. Entonces, las clamidias y las rickettsias, ¿qué son? Son parásitos intracelulares obligados. Muy bien. ¿Quién me ha respondido esa última pregunta? Yo, doctora. Pero ¿quién eres tú, mi amor? No te puedo ver. Dayana Salinas. Ya, tú te vas a Salinas llevar... Dayana. Ya, Dayana, te vas a llevar 2 puntos porque sí, son parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué es un parásito? Porque ya les he dicho, parásito es aquel ser que se aprovecha de otro organismo. En este caso, las clamidias y las rickettsias se están aprovechando de nuestras células. Entonces, sí es un parásito. ¿Ese parásito está aquí afuera o está dentro de la célula? Ah, está dentro de la célula. Entonces, este es un parásito intracelular. ¿Qué hemos dicho? Parásito intracelular. Obligado. Obligado. Es un parásito. Las clamidias y las rickettsias y las nanobacterias, ¿qué habían sabido ser? Parásitos intracelulares obligatorios. Muy bien. Y por eso se parecen mucho a los Virus. virus. Muy bien. Las arqueobacterias. Creo que con esto terminamos, ¿no? Recién me he fijado. Sí, terminaré con estas 2 diapositivas. Las arqueobacterias, chicos, hemos dicho que pertenecen al dominio arqueobacteria. Hemos visto que hay el dominio bacteria, el dominio eucaria, y hemos estudiado estos 2. Las arqueobacterias, que están aquí en este tercer dominio, van a ser componentes importantes del plancton marino, es decir, bajo el mar, les he dicho, ¿no? En el mar, aquí en el fondo del mar, en esa oscuridad donde hay tanta presión y todo, viven las arqueobacterias. Por lo tanto, tienen amplia distribución marina, influyen en la biología oceánica y biogeoquímica. Por eso les he dicho que las arqueobacterias mantienen, en otras palabras, el ecosistema del planeta Tierra. Son microorganismos extremófilos porque son capaces de vivir a altas temperaturas, como en los volcanes, pero también a bajas temperaturas, como las temperaturas de los polos. La temperatura marina hay en temperatura terrestre en los volcanes, ¿no es cierto? Son una de las células procariotas más abundantes sobre la faz de la Tierra. Filogenéticamente están más cerca del ancestro común de las células eucariontes. Pero, ¿qué hemos dicho según
esta última actualización que les he traído al principio de la clase, hemos visto que las arqueobacterias o que las células eucariotas están dentro, forman así como un subclavo de las archeas. Pero estas archeas, ¿qué son? Son consideradas como bacterias, ¿no? Son consideradas como bacterias. Ya ni siquiera deberíamos considerar como bacterias, deberían ser aparte, pero ya están dentro del estudio de las bacterias. Y filogenéticamente, ya les hemos dicho, tienen más cercanía con las eucariotas que con las procariotas. Por lo tanto, la vida se habría originado a altas temperaturas, porque si las arqueobacterias son, de ahí el nombre arqueo, las más antiguas bacterias que hay, entonces en ese fósil que ha sobrevivido durante tantos millones de años, podríamos pensar que la bacteria encontrada en ese entonces era una arqueobacteria. Por eso ahí viene la pregunta, ¿será que la vida se ha originado a altas temperaturas? Lo mismo, ¿no? Pero esto es en 1990, los 3 grandes dominios. Fíjense, las eucarias, en otras palabras, deberían ser derivadas de las archeas. Las archeas se estudian, sin embargo, dentro de lo que son bacterias. ¿Cuántos tipos de grupos bacterianos hemos visto, chicos? 5, doctora. ¿Cuáles serían esos 5 grupos bacterianos? A ver, Lindita. El reino Monera, protista, fungi, plantae y animal. No, eso está mal, porque son los reinos. Yo te estoy preguntando, ¿cuáles son las bacterias? A ver, Villarreal. Los reinos, lo que dijo, ¿no? Eubacterias y arqueobacterias. Muy bien. ¿Quién me ha respondido eso? Fernández Tapia, doctora. Ya, llévate 2 puntos, Fernández Tapia, porque son las cianobacterias, las eubacterias y las arqueobacterias. Son los 3 grupos de bacterias importantes que se estudian. Pero, ¿con qué grupo nos vamos a quedar? Eubacterias. Con las eubacterias, porque son las bacterias verdaderas. Ok, chicos, yo les agradezco mucho. Les voy a pasar ahorita la grabación de esto. Se procesa en un ratito y ya lo tienen. Mañana nos estaríamos, por favor, reuniendo para terminar de esta clase, ¿ya? ¿Estamos, chicos? Sí, mañana está bien. ¿Ya no puede ser el viernes? Ahora, si quieren el viernes también, no hay problema. Sí, el viernes, Doctora, por por favor. favor, el viernes. Sí, doctora, por favor, viernes. Mañana está bien, doctora. Sí, mañana. Mañana está bien. Mañana está bien, doctora. Mañana está bien, doctora. Mañana está bien. Mañana está bien, doctora. Viernes está bien, doctorita. El viernes, doctorita. Ya, para que no haya problemas, voy a subir, chicos, una encuesta, exacto. Ahorita voy a generar y les voy a mandar el enlace del Classroom más, por favor. 3 cosas voy a mandar ahorita: el video de esta clase, la encuesta y el código de Classroom, ya, para que se vayan indexando. Ok, chicos, muchas gracias. Se los quiere mucho y nos estamos viendo mañana con el grupo B6, B7 y BB, ya, con mis bebés, con el B6 y el B7. Listo, chicos, un gran abrazo. Ahora, si quieren, también nos podemos ver el día sábado, si es que tienen mucho problema, porque el sábado ahora, pero tienen clases en la mañana, ¿no? ¿El sábado? Sí, doctorita. Sí, doctora. No, doctorita. ¿Hasta qué hora pasan clases? Por la tarde, doctorita. 1 de la Por tarde. eso sábado. 3 de la tarde. De las 1. Para nadie, que sea el día domingo. No, doctora, que sea una encuesta entre jueves y viernes para nadie. Que sea el Ya, sábado. que sea encuesta. Se lo puede pasar igual por Telegram. Ya, listo, la encuesta va a ser la solución. Muchas gracias, chicos. Les voy a poner 3 días de
opción mañana, pasado y el sábado. Y votan, ¿ya? Listo, chicos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Hasta la vista, baby. Chao, 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 chao. Chao. Chao, doctora.